Un saludo muy especial para toda la comunidad cariqueña. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Eh, no solamente en Cajicá, sino también en Cundinamarca. Para nosotros es un placer poder contar con estos espacios y poder contar con jóvenes tan comprometidos con la sociedad como los que ahorita les va a presentar María Camila Villarraga, Tiana Camila Villarraga, quien es la dinamizadora de la estrategia de Colombiado. Eh, es importante eh, saber y conocer nuestros derechos. No podemos seguir solucionando todo por medio de la agresión y esto es un mensaje claro de los jóvenes que están viendo un país que muchas veces está solucionando sus problemas con violencia. Entonces es importante conocer las razones, saber que nosotros tenemos voz, tenemos voto, podemos elegir cómo queremos a nuestra Colombia y es importante conocer la verdad detrás de todos los hechos ocurridos. La paz es un anhelo de todos y nunca va a haber paz si seguimos pensando que porque el vecino tiene mejor carro, entonces yo tengo que tener uno mejor y entonces cuando ya se logra conseguir el carro el vecino, entonces no, es que quién sabe qué está haciendo, quién sabe qué está robando o ese tipo de cosas. La sociedad necesita un cambio, jóvenes como los que van a oír en este momento son esas semillas, son fruto de ese cambio. Los jóvenes cada día luchan por sus derechos y ellos son un claro ejemplo. Este espacio es de ellos, la alcaldía es de ellos. Entonces disfrútenlo, pónganse incómodos y muchísimas gracias. Vale, Nicolás, muchísimas gracias. Entonces, buenas noches para todos. Bienvenidos. Mil gracias por permitirnos este espacio. Espero pues sea muy fructífero para cada uno de nosotros. Entonces, antes de iniciar con el conversatorio, pues quiero agradecer la participación del señor Orlando Ortiz, quien es economista y magíster en estudios políticos, el señor Andrés Portes, psicólogo y experto en cooperación internacional, y a los integrantes del colectivo OEU, Organización de Estudiantes Unidos, como es Andrés Felipe Rojas Martínez, Andy Tatiana Yate Capera, Karen Dayana Figueroa Quirós, Kevin Andrés Morales Martínez, María Paula Canchoncho Contá, al director de Juventud, Nicolás Nieto, a Javier Aldana, practicante de psicología de la Universidad Minuto de Dios, a Rafael Hernández, dinamizador de la estrategia llena de color su territorio, y quien les habla, Camila Villarraga, dinamizadora de la estrategia colombiana. El día de hoy pues vamos a realizar un conversatorio sobre derechos humanos, caso en específico los asesinatos a jóvenes en el año 2020 en Colombia. Los sitios que vamos a llevar a cabo son Cali, Llano Verde, Samaniego y Santa Lucía. En el conversatorio de hoy vamos a estar dos moderadores, quien va a ser Rafael Hernández y Camila Villarraga. Entonces, sin más preámbulo, damos el inicio al conversatorio. Entonces, señor Orlando Ortiz, si por favor inicias con la contextualización, nos comenta sobre la normatividad de los derechos humanos en Colombia y el derecho internacional humanitario. Te cedo la palabra. Gracias, Tiana Camila, y gracias a todas y a todos. Primero yo felicitar a los jóvenes por la iniciativa de que se organicen para trabajar y para defender sus derechos humanos y para hacer activismo por los derechos humanos. Voy a referirme a unos puntos específicos de los derechos fundamentales, de algunos derechos básicos en la Constitución, y los quiero relacionar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es importante en esa contextualización decir que primero el Estado colombiano, como parte de las Naciones Unidas,
tiene la obligación de cumplir con los derechos. Es decir, que los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad por vía del artículo 95. Quiere decir, el artículo 95 consagra el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir el bloque de constitucionalidad? Que todo tratado o acuerdo internacional firmado por el gobierno colombiano o el que haga parte, como en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es parte de nuestra Constitución y en ese sentido es de obligatorio cumplimiento. Saben que los derechos humanos están, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es desde 1945, de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para salirle al paso y tratar de frenar y generar un derecho internacional que protegiera la vida, la honra y la dignidad de las personas, que es, y ya me paro en Colombia, lo que hoy, en esta coyuntura de Colombia, bueno, siempre en Colombia, tristemente, nos tiene pensando y creo que es lo que nos tiene haciendo este conversatorio. Realmente esta es una invitación a hablar de la coyuntura actual de Colombia, de nuestros últimos días, de nuestros casi que últimas horas, porque se están cometiendo masacres todos los días y por eso valioso esta conversación. Yo creo que aquí, primero, miremos en la responsabilidad del Estado. El Estado frente a los derechos humanos tiene 3 deberes fundamentales, que es el de abstención, el de protección y el de promoción. ¿Qué quiere decir el de abstención? Es decir, el Estado debe abstenerse de violar los derechos humanos o que sus agentes mismos sean los violadores de los derechos humanos. Eso es un deber del Estado. 2, el deber de protección. ¿Qué quiere decir? El Estado tiene la obligación de evitar que terceros violen los derechos humanos, que otros violen. No solo él se abstiene de violar como en el primer caso, sino en este segundo es proteger de que otros paramilitares, por ejemplo, o grupos al margen de la ley los violen. Esa es responsabilidad del Estado. Y el deber de promoción. El Estado tiene la obligación de promover los derechos humanos. Esas 3 cosas son fundamentales y siempre las debemos tener en cuenta. Para decir una cosa fundamental y una pregunta que hay por ahí, el único responsable y garante de los derechos humanos es el Estado, nadie más. De proteger, de promocionar y de abstenerse él mismo de violarlo. ¿Qué está pasando ahí? Esa es la pregunta que yo dejo para que ustedes conversen ahorita. ¿El Estado está cumpliendo con esos 3 deberes de abstención, de protección y de promoción? Vamos a ver, en lo que está pasando, y yo sumaría, porque me parece muy relevante, lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, que pronto ahorita nos referimos, que está dentro de este marco. Voy a hacer referencia con la Constitución Nacional para ubicarnos a Colombia y una relación con la Declaración Universal. El primer derecho que se está violando en Colombia es el derecho a la vida. ¿Sí? Artículo 11 de nuestra Constitución. Está ahí la Constitución. Bueno, el artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho y obliga al Estado a proteger a todos los nacionales, a todos a que se encuentren en el territorio nacional. Pero el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable y coincide con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Sí? Y yo digo, en relación con derechos humanos y Constitución colombiana, llamo la atención a ustedes, a todos, frente al artículo 11 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que dice exactamente el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué está pasando? Lo dejo para la conversación. Hay otros artículos, que es el artículo 12 también de la Constitución de Colombia y que coincide con el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, nadie será sometido a desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles e inhumanos. Creo que está pasando
es decir, ahí claramente está habiendo una violación de los derechos humanos en la Constitución. ¿De quién? Vuelvo a la intervención inicial. Y el artículo 37, que se relaciona con los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde básicamente se está consagrando el derecho de reunión, el derecho de expresión y el derecho de protesta, el derecho a la protesta, ¿sí? Entonces, creo que esos son artículos claves de la Constitución, el 11, el 12, el 37, relacionados con la Declaración Universal de los derechos humanos que tenemos que tener en cuenta y sobre los cuales hoy la coyuntura política colombiana, la situación social y política de Colombia nos llama a reflexionar. Yo no, por tiempo no me extendería en todos estos temas de diferir, que hay otro tipo de derechos, como los derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Estoy refiriendo a los derechos que en la coyuntura están llamando fundamentalmente la atención. Digo un elemento para la conversación, y es en dónde está fallando el Estado. Y yo creo que fundamentalmente el Estado está fallando en dos cosas fundamentales: en el derecho de abstención, porque agentes del Estado están incurriendo en violaciones de los derechos humanos, y en el deber de protección, porque está permitiendo, por omisión o compromiso, habría que verlo, en que no garantiza que terceros no violen los derechos, porque no tiene control de territorios, porque los actores armados han entrado a copar funciones de Estado, funciones de autoridad del Estado, ¿sí? Y en ese sentido, la población se hace más vulnerable, más desprotegida, y sus derechos son violados. El Estado viola cuando no protege, ¿sí? No cuando otro comete el delito. El otro comete el delito, el Estado tiene que proteger. Me va quedando poquito. Quiero hacer una distinción, porque pues Tiana habló del derecho internacional humanitario. Ojo, aquí hay un concepto que hay que aclarar. Aquí estamos hablando de derechos humanos. El derecho internacional humanitario, una aclaración, solo aplica, mientras que los derechos humanos son universales. El derecho internacional humanitario solo aplica en casos de confrontación, de guerra entre estados, o en casos de conflictos armados internos. Es distinto derechos humanos a derecho internacional humanitario. Conflicto armado interno, por ejemplo, caso Estado guerrillas, Estado colombiano guerrillas, o conflicto entre naciones. El derecho internacional humanitario se hizo para proteger los civiles en las guerras o en los conflictos armados, o para regular las acciones en la guerra. En estos casos que estamos hablando, no podemos referirnos específicamente a los temas, al tema de derechos humanos. Podríamos extender un poco el análisis, pero que quiero que tenga esa precisión, porque no aplicaría específicamente el DIH en estos casos que estamos hablando, salvo que y leemos un poco más fino para mirar si hubo realmente una violación del DIH, en este caso de las masacres, pero habría que tener un análisis más profundo, porque ni siquiera en algunos casos tenemos claros los actores, si son reconocidos como actores armados, me parece que no, y si están estrictamente en el marco de un conflicto con el Estado, pareciera que no, sin tener claro, digo, la masacre de Samaniego o lo que pasó en Cali, en Llano Verde, lo que ha pasado en estos sitios. No es preciso ahí hablar de derecho internacional humanitario. Se me acabó el tiempo, entonces dejo hasta ahí, y más bien después, si quieren, retomamos la conversación sobre preguntas que ustedes hagan. Gracias. Vale, señor Orlando, muchísimas gracias por la intervención. Eso era lo que queríamos llevar con esa introducción, de hacer esa diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Mil gracias por la aclaración. Entonces, damos la palabra al siguiente moderador, por favor.
Buenas noches. Bueno, ahora vamos con Andrés Portés, quien nos hablará de la temática posibles retos en Colombia para la protección de los derechos humanos. Cuéntenos, Andrés Portés. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. De nuevo, gracias por la participación. A Orlando, gracias por esa espléndida, por no llamarla de otra manera, introducción. En definitiva, era necesario tu perfil en este tipo de espacios. Entonces, pues muchas gracias por eso. Bueno, pues yo estaba en lo que alcancé a ver y en lo que en la consigna que me pusieron a mí. Yo identifiqué 5 puntos en los que creo yo son unos posibles retos que el país puede tener en este momento para garantizar de alguna manera los derechos humanos acá, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos ahora. Uno de ellos, y viéndolo desde lo global, en definitiva, como lo decía Orlando y bien como arrancó su introducción, en definitiva tiene que haber una garantía y un respeto por los acuerdos internacionales que se han pactado, siendo Colombia un estado que pertenece a muchos de estos acuerdos, entre ellos, como ya los dijimos, el de los derechos humanos, y no solo un respeto de palabra, un respeto de los medios de comunicación, sino un respeto hacia el cumplimiento de los acuerdos que se pactan en estos acuerdos internacionales, valga la redundancia. Y además de eso, creo que uno de los grandes retos que se va a tener que enfrentar y que va a necesitar Colombia para poder precisamente garantizar esa protección de los derechos humanos en nuestro país es esa rendición de cuentas que va a tener que dar a la comunidad internacional frente a todos los sucesos que han pasado acá. Ha resonado en el mundo mucho la situación por la que está pasando Colombia. No por nada las redes sociales hoy en día se han vuelto el canal de denuncia más importante que existe en el mundo, por decirlo de alguna manera, y ha resonado mucho en la comunidad internacional y creo que esa rendición de cuentas que Colombia va a tener que darle a la comunidad internacional va a ser un paso bastante importante para poder garantizar esto. Creo que necesariamente el país tiene que, y el gobierno, por decirlo desde quien nos gobierna, porque recordémonos que finalmente somos un Estado democrático y tenemos gobernantes, desde el gobierno en definitiva tiene que idear estrategias que faciliten la integración de pensamientos. ¿Qué me refiero con esto? Que no podemos desconocer también que hay una gran población que tiene pensamientos tradicionales, pensamientos arraigados de muchos años y que vienen construyéndose, como facilita este espacio, unos nuevos pensamientos y unas nuevas maneras de ver el mundo, unas nuevas maneras de reclamar lo que por derecho nos corresponde como colombianos. Y sí creo que un gran reto es la integración de pensamientos desde esos pensamientos de alguna manera tradicionales con esos nuevos pensamientos, teniendo en cuenta que bueno, estamos en unas nuevas realidades, ¿no? Es un nuevo contexto que, si bien Colombia arrastra una historia de violencia, es una historia que de una u otra manera seguimos viviendo aún, sí que hay unas nuevas realidades, hay unos nuevos pensamientos, hay unas nuevas juventudes que están reclamando de diferentes maneras y esto está y considero que obliga al Estado a hacer esta integración de pensamientos. Por otro lado, creo que en definitiva tiene que haber y crearse mecanismos de inclusión política y que estos mismos mecanismos garanticen la opinión y el respeto de pensamiento de cada integrante del país. Me refiero a espacios en los cuales no solo se facilite la voz y el pensamiento de los que tradicionalmente han gobernado el país, sino que precisamente las nuevas juventudes y el nuevo
la nueva manera o esa nueva manera de ver el mundo, de alguna manera se tenga que respetar. Considero que ese es otro. No domino mucho el tema, lo he escuchado, espero y va a ser, si me permiten a mí también hacerle preguntas, va a ser algo en lo que considero se debe de alguna manera profundizar. Existe un contrato social entre el Estado y la sociedad en general. Considero que en este momento un gran reto es rescatar ese contrato social que hay. Como bien lo escribió ahora Orlando, el Estado tiene unos compromisos con la sociedad, los gobernantes están adheridos a estos compromisos, puesto que fueron elegidos en un país democrático, con lo cual sí creo que el contrato social se tiene que revisar, se tiene que identificar qué es lo que está fallando en ese contrato social, dónde está fallando el Estado en el incumplimiento de los mismos y cuáles son esos compromisos que se han adquirido históricamente desde la sociedad, desde el gobierno para que exista este contrato social y dónde está fallando y en definitiva el gobierno tiene que garantizar que este se cumpla. Y por último, y ya no lo tenía, pero con la introducción que hizo Orlando, creo que el reto más grande, en definitiva, para el Estado en este momento es que tiene que hacer cumplir la Constitución política. La Constitución política es el libro más grande que hay en términos de violación de derechos o cumplimiento de los mismos de derechos humanos en el país y creo que si deberá ser así, cada país tendrá que tener su constitución, nosotros tenemos la nuestra y el Estado, uno de los retos más grandes ahora y sobre todo con tantos cuestionamientos como los que se están haciendo actualmente, el Estado tiene que garantizar la Constitución. No puede negarse a que hay unas leyes que rigen a todas las entidades de nuestro Estado y el Estado tiene, y uno de los grandes retos tendrá que ser hacer cumplir esta Constitución frente a una sociedad demandante, frente a una sociedad que pide explicaciones, frente a una sociedad que en este momento está pidiendo esclarecer los hechos y que muy seguramente no va a dejar de exigir y de reclamar hasta que todos estos hechos de alguna manera se esclarezcan. Creo que esos son los retos, creo que no la tienen fácil y al menos desde un pensamiento muy personal, considero que así siempre tiene que ser. El Estado, como sea, debe garantizar que todos y cada uno de sus habitantes de alguna manera disfruten sus derechos, porque para eso hay una constitución que los garantiza. Entonces, pues con eso termino. A mí sí me sobró el tiempo. Entonces, ya con esto terminaría mi opinión sobre la parte que me tocaba a mí. Bueno. Vale, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, ya para contextualizarnos un poco mejor sobre los casos en específico que vamos a tratar, entonces hago la pregunta a alguno de los integrantes del colectivo de la OEU, que nos cuenten qué sucesos, qué sucedió en Cali. Ok, buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, en Cali, generalmente en la vereda de Llano Verde, originamos una de las primeras masacres que se están dando, bueno, es como el inicio de la gran secuela que se ha dado. Estamos hablando de 5 niños entre los 14 y los 16 años, que tienen unas características especiales. Son familias que ya fueron desplazadas por la violencia, vienen familias que son, como les dije, desplazadas de la región del Pacífico y llegan aquí a esta vereda, donde hay otras familias con la misma condición. Son niños de familias muy humildes, sus papás eran o vendedores ambulantes o recicladores o algún otro tipo de oficio similar a este. Entonces, se dice que los niños estaban cursando su bachillerato, igual que muchos de nosotros. Y bueno, empezamos en pandemia, entonces salieron de su vereda y fueron a Cañaduzal, que es es el lugar donde se da la masacre.
En el lugar se encuentran a 5 niños sin vida, con signos de tortura, con, como les dije, asesinados brutalmente. Y pues ahí se empiezan a plantear una serie de preguntas. Hay cosas muy claves como el estatus social, la condición que vienen de un desplazamiento forzado, la familia humilde, todo eso nos hace pensar cómo es que se está atentando contra la juventud, contra los niños especialmente, y por qué hay ciertas características similares entre todos los patrones que se han dado. Eso se puede ver en las diferentes tragedias, en las diferentes masacres que ven. Después de esta, a los 4 días sucede la de Samaniego, que ya uno de mis compañeros irá a tocar, pero es como este primer llamado a, venga, nos están matando, y no pasó nada. Siguen a ver si no hay respuesta total, no hay como esa garantización de los derechos, como lo mencionaba anteriormente, el primer derecho, el derecho a la vida, no se respetó, y pues consecuente a este, después el día del entierro de los niños, el día del velorio, estalla una granada contra el CADI de Cali, de la región donde ellos se encontraban. Entonces, de ahí parte este inicio de masacres por toda Colombia, que ha dejado un gran rastro de sangre. Vale, Karen, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, quisiera escuchar a otro integrante del colectivo EBU que nos comente qué pasó en Samaniego. Bien, pues buenas noches, mi nombre es María Paula. Que lo que pasó en Samaniego fue el asesino de 8 jóvenes universitarios menores de 25 años. Ellos estaban como en una casa, en una casita afuera de como de Santa Catalina. Estaban compartiendo como unas cervezas, un rato chévere de amigos con música y todo, cuando de un momento a otro pues empieza a sonar como, o sea, sonó como un estruendo y cuando se dieron cuenta fue que la mayoría estaban muertos. Pues los chicos que murieron fueron Oscar Andrés, Laura Michelle, John Sebastián, Daniel Steven, Byron Patiño, Rubén Darío, Elian Benavides, Brian Alexis. Ellos fueron como las 8 personas que asesinaron y quedó una chica viva. Pues la verdad no se sabe como la identidad de ella, porque ella pidió como que todo quedara en el anonimato. Ella pues dice que eran como, eso fue como a eso de las 9:40 de la noche. Ella se logró como esconder y llamar a un familiar, pero pues ya después fue que se dieron cuenta pues de las muertes como tal. Aparte de eso, ese mismo día, pues ya lejos de ese lugar y todo, eh, también habían asesinado a Jessica Zúñiga. Entonces, pues, aunque fue aparte, pues yo pensaría, o la verdad, no sé, me atrevería a decir que podría tener algo como relación, o tal vez fue algo muy aleatorio. Y se ha dicho que puede que sea como de lo que es las FARC o el Clan del Golfo o el ELN, pero pues las FARC salió inmediatamente como a desmentir las cosas, pero pues estos chicos eran universitarios, eran como clase media, sus papás eran tipo profesores, doctores, cosas así. Entonces, pues, no sé, ya creo que eso sería como mi intervención. Listo, vale, muchas gracias. Otro estudiante del colectivo EBU. Bueno, la pregunta sería para la EBU otra vez. ¿Qué pasó en Santa Lucía, Nariño? Bien, ¿qué pasó en Samaniego? Ah, no, perdón, creo que esa la tiene otro compañero. No. La pregunta es, ¿qué pasó en Santa Lucía, Nariño? Qué Ah, pena. sí, ok, listo. Bueno, aquí tenemos otra noticia que indignó al país. Aquí tenemos el caso de unos paramilitares que
asesinaron a dos niños. Pues uno era un chico de 17 años y el otro era un niño de 12 años, Christian y Michael. Esta historia, pues, comúnmente se viralizó rápidamente en las redes sociales, que era la historia de dos niños que iban a llevar su tarea al colegio, pues ellos estudiaban en el centro como de Santa Lucía, en el centro académico, y fueron víctimas de dos paramilitares. Al parecer, pues no se saben muy bien los hechos, pero el mundo entero lo rechazó, rechazó esta barbarie. De hecho, hubieron muchas fotos indignantes. Y sí, esa fue la historia de el asesinato de dos niños, Cristian Caicedo y Michael Ibarra, en Santa Lucía, Nariño, porque iban a llevar su tarea al colegio. Ya. Vale, Andrés, muchas gracias por tu intervención. Entonces vamos con otra pregunta. No sé cuál de ustedes, de los integrantes del colectivo, quisiera responderla. De pronto, ¿quién es el garante? Pues viene el contexto de los sucesos que han pasado en el país en este año con los jóvenes específicamente. ¿Quién creen que es el garante de los derechos humanos en el país? ¿Y cuál creen que es la posición del gobierno frente a la violación de los derechos humanos? Regálanos un momento que la chica que respondió la pregunta se le cayó el internet, pero que está reingresando a la reunión. Disculpen, se me fue el internet. Ya estamos en la pregunta de quién es el garante, ¿sí? Claro que sí. Entonces te repito nuevamente la pregunta. ¿Quién es el garante de los derechos humanos en el país y cuál creen que es la posición del gobierno frente a la violación de estos derechos humanos? Bueno, ¿quién es el garante de los derechos humanos en el país? Según lo que establece la Constitución Política, a través del artículo 177, se establece que el garante a nivel nacional de los derechos humanos es el Procurador General de la Nación. Eso a través también de la ayuda de lo que vendría a ser, lo que vendrían a ser el defensor del pueblo. Digamos que la principal función de ellos es hacer la promoción y la divulgación de los derechos humanos y también del derecho internacional humanitario. Digamos que es necesario para ellos contribuir al respeto y la garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También cabe resaltar lo que vendría a ser el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en lo cual se establece que es necesario impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos que tiene el Estado y el gobierno a nivel nacional e internacional de la protección de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que Colombia ha suscrito diferentes tratados internacionales a los cuales se hace contribuidor a lo que vendría a ser la protección de los mismos. También con el tema de la suscripción de las Naciones Unidas, incluso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, e inmediatamente Colombia tiene unas obligaciones en las cuales es necesario generar diferentes mecanismos de protección para los mismos. Digamos que una forma también que es representativa para generar una protección de los derechos humanos de manera personal es a través de los mecanismos de participación. Entre estos podemos encontrar incluso es lo que estamos ahorita haciendo, y también los mecanismos de protección, que vendrían a ser también la tutela. La tutela es una de las formas también de generar una protección de los mismos. En lo referente, ¿cree usted que es la posición del gobierno frente a la violación de los derechos humanos? A nivel personal, considero que el gobierno ha sido totalmente ineficaz en la protección de los mismos. Tengamos en cuenta que generar vocabularios o generar vocablos que generen una división o fragmentación en el nivel nacional es una forma de generar
una forma de violación de derechos humanos e incluso generar que se genere más, sea recurrente a lo mismo. Digamos que el gobierno ha tratado de, en cierto modo, también generar una omisión de lo mismo. Digamos que es algo importante resaltar lo que vendría a ser el cumplimiento del acuerdo de paz, cuyo el gobierno nacional ha generado, en cierto modo, muy obsoleto y no ha generado el cumplimiento de del mismo. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ahora otra pregunta para el colectivo OEU. ¿Creen en el país, creen que en el país se deben hacer una inversión de seguridad o una inversión social? Bien, esa me corresponde. Aquí nos preguntan que si es necesaria una de seguridad o una inversión social. Pues yo deduje que una inversión de seguridad eh, es como la prioridad del Estado colombiano y el gobierno colombiano, es la prioridad que ha tenido, porque Colombia invierte en seguridad y defensa. Creo que es uno de los países de la región que más invierte en seguridad y defensa, pero mal, porque ha tenido malos resultados. No estamos en medio de una guerra, pero estas entidades como son la Policía Nacional y el Ejército Nacional, no estamos en una guerra, pero sí está formando una guerra civil. Ustedes se pueden dar cuenta estos últimos días, los casos que han habido en Bogotá por abuso policial y el caso que hubo recientemente por el abuso militar al matar a esta chica transgénero, Juliana Juliana. Giraldo. Exacto. Entonces, ahí está el ejemplo. Colombia invierte en seguridad y defensa, pero mal, o sea, no hay buenos resultados y creo que está mal invertido. Y nos preguntan que si sería inversión social. Yo claramente estaría de acuerdo en mayor inversión social. La inversión social pues encierra todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación y toda esta cuestión más humana para la gente. Entonces, yo creería que sí necesita más una inversión social o reivindicar en qué está invirtiendo en seguridad y defensa, porque no se están viendo buenos resultados. La inversión social, ya que es uno de los pocos factores en que se invierten y está relacionado con la cultura, y es un territorio descuidado. Hemos tenido ejemplos en este transcurso de tiempo que el sector cultural ha decaído. Tuvimos un caso, no recuerdo el nombre de este señor que se cosió la boca por estar en huelga en esta cuestión de la cultura, que ha sido un sector descuidado por el gobierno. Y muchas entidades culturales como teatro, artes escénicas, música, casas de la cultura, pues la han pasado dura en esta pandemia. Entonces esa es la respuesta. Se invierte en seguridad y defensa, que se enfoque, que se vean buenos resultados, porque los resultados están siendo indignantes, o si no, que invierta más en sociedad. Gracias. Vale, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a la siguiente pregunta para el colectivo OEU. Teniendo en cuenta los casos de asesinatos expuestos el día de hoy, ¿ustedes creen que el derecho que más se ha vulnerado en el país es el de libertad de expresión? ¿Los escucho? Vale, me presento. Yo soy Kevin, ya me conocerán. Voy a responder la pregunta. Yo creo que aquí en Colombia, con todos los derechos que se están violando o que se han ido violando en los últimos años, está como muy difícil estandarizar cuál derecho se ha violado más. Yo creo que efectivamente el derecho a la libertad de expresión y también al derecho fundamental de la vida han sido, en mi opinión, como los que más se han violado, y también me gustaría aquí también agregar una circunstancia más desfavorable que hemos venido teniendo en Colombia, aparte de las masacres, también el asesinato a los líderes sociales, que yo creo que ellos también son son muy promotores del derecho a la libertad de expresión, puesto que divulgan una información
en lo que llevamos de este gobierno actual, hemos tenido un aumento del 52% en el asesinato de líderes sociales. Más de 500 líderes asesinados en los últimos 2 años de gobierno que hemos tenido. Así que sí, efectivamente, no solo se viola el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la vida. También me gustaría recalcar que el derecho a la libertad de expresión yo creo que también va muy de la mano con el derecho de la Constitución al derecho a la protesta pacífica, ¿no? Y también ha sido un derecho que ha sido vulnerado principalmente por el Estado. Investigando un poquito en la misión, en el objetivo que tiene el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es el brazo adjunto a la Policía Nacional que se encarga de velar de que estos derechos se cumplan de la mejor manera y velar por la seguridad ciudadana, en lo que llevan de su fundación, desde su fundación, no recuerdo hace cuántos años, creo que a principios del 2000, han asesinado a 37 personas. El más conocido es el que se tiene el año pasado, 2019, Dylan Cruz, asesinado por un agente del SMAT. Entonces, yo creo que para mí es muy difícil decir si el derecho a la libertad de expresión es el más vulnerado, puesto que, como les vengo diciendo, es muy difícil decir cuáles se violentan más porque al mismo tiempo se violentan muchos. Pero efectivamente es un derecho que se viola mucho y me gustaría también responder la siguiente pregunta, que pues también me corresponde a mí, no sé si me la puedan leer de una vez. La siguiente pregunta es, usted como joven, ¿qué piensa ante estos sucesos? ¿De qué manera cree que pueden generar un cambio positivo? Bien, entonces yo creo que desde mi posición como joven, para poder lograr una solución a todas estas cuestiones que les he venido mencionando, yo creo que a mí me gusta mucho el tema del activismo. Yo siento que si bien yo soy una persona que duda mucho de mis facultades, más que todo mi facultad de liderazgo, me atrae mucho la idea de generar movimiento, de generar una conciencia y de decirle, o bueno, también mi idea también es de que las personas como que me sigan, pero como yo soy una persona que duda tanto de sí mismo, por eso fue que principalmente entré a la OEU, a la Organización de Estudiantes Unidos, para fomentar ese activismo, ese movimiento, principalmente de los estudiantes y de los jóvenes, puesto que yo soy un joven y también estudiante. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes tenemos también voz y voto. También, inclusive, yo siento que las entidades estatales, el gobierno, nos subestima muchísimo porque somos jóvenes, pero a fin de cuentas nosotros somos el futuro del país y solo por ser jóvenes no significa que no seamos pensantes. Yo creo que yo como joven, por ser joven, no tengo menos facultades de pensar. Inclusive siento que uno como joven también tiene más capacidad de raciocinio, de analizar las cosas de una mejor manera, inclusive que lo podría hacer un adulto. Entonces, yo creo que lo ideal sería como nosotros, principalmente como jóvenes, pero en general toda la ciudadanía, todas las personas del país, eh, generar una conciencia colectiva, generar una conciencia de que efectivamente se están violando estos derechos y generar a partir de estos espacios un diálogo en el que se puedan buscar soluciones. Ahorita mismo me quedaría muy difícil generar una solución concreta, pero a partir de estos espacios de diálogo es que se pueden lograr esas soluciones. Si bien no van a ser soluciones perfectas, no van a ser soluciones al 100%, van a ser soluciones que efectivamente puedan minimizar un poquito estas problemáticas que hemos venido teniendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Kevin, por tu intervención. Entonces, ahora vamos a hacer unas preguntas a los expertos. Señor Orlando Ortiz, me gustaría que nos comentara qué competencias tiene el Estado colombiano ante la investigación de estos sucesos. Pues mira, todas. El único responsable de los derechos humanos es el Estado. Y aprovecho la pregunta para la definición que hacía Angie hace un rato de quién tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Es el Estado en su conjunto.
No es exactamente la Procuraduría, perdona que te lo diga, la Procuraduría controla a los funcionarios públicos, tiene una función específica sobre la función pública, pero el Estado en su conjunto es el que tiene la competencia y es el que debe garantizar el debido proceso, las instancias y los organismos competentes para ello, conforme a lo que prescribe el derecho colombiano. Les voy a poner el ejemplo que sale ayer, cuando la Corte Suprema de Justicia ordena al ministro de Defensa que pida perdón por el asesinato de Dylan Cruz y además prohíbe que se siga utilizando la carabina calibre 12. ¿Sí? Entonces, todos los órganos del Estado, desde diferentes competencias, tienen la obligación de respetar, proteger, promover, como les decía, y en este caso, la investigación está en cargo del Estado, pero hay unos problemas que hay que mirar, que se presentan. Es qué instancia tiene la competencia, y ahí no suelen hacer trampas, y ahí se vuelve, aquí entra un problema, estamos hablando estrictamente en derecho, en forma jurídica, pero entran en juego variables de orden político. Diferenciemos lo jurídico y lo político infortunadamente termina interponiéndose sobre lo jurídico, porque el Estado, el régimen, que es lo que la forma que asume ya el gobierno particular que está de turno, cómo se comporta frente a la defensa, protección de los derechos y cómo se comporta sobre la ciudadanía. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en el caso, el Estado es el competente, digo. En el caso de Dylan Cruz, ¿qué pasó? ¿Sí? Dijeron, la competencia de la investigación es de la justicia penal militar y no de las autoridades civiles. Eso para mí es una trampa, ¿sí? Primero hay una cosa y es que la policía en todo el mundo debería ser o es un órgano de carácter civil. Aquí es un órgano militar. ¿Qué pasa cuando le transfieren la competencia a la justicia penal militar? Pues es que decirle a un militar que juzga a un militar, eso es como preguntarle a los enanos qué opinan de Blancanieves, sí, más o menos. ¿Sí? Entonces, normalmente los militares terminan absolviendo a los militares. Por eso lo sacan de la competencia civil y es lo que pasó en el caso de Dylan Cruz. Decretan que fue un acto de servicio y eso seguramente va para una exoneración. En el caso de Diego Ordóñez, la semana pasada, se me fue el tiempo, ya pasó, quedó en manos de la Fiscalía. Ya dijeron, la competencia no es la justicia penal militar porque no lo declararon como un acto de servicio y yo creo que fue gracias a la presión, a la movilización y a la protesta social, sino posiblemente eso había quedado en manos de la justicia penal militar, que en Colombia siempre ha sido un sinónimo de impunidad. Entonces, para cerrar, la competencia toda es del Estado, pero hay que mirar el órgano competente de acuerdo con el agente violador, de acuerdo con las circunstancias y vaya lo que decía ahorita, de acuerdo con políticamente cómo se mueven las cosas. Hoy en el ministro, ustedes vieron prácticamente desacató la orden de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué pasa con eso, si lo pueden sancionar, si tiene una cosa penal, si el Congreso le hace una moción, pero en todo caso es el Estado con los intríngulis que se le van apareciendo. Dejo ahí porque se me fue el tiempo. Vale, señor Orlando, pues a raíz de esto me surge una pregunta, si nos puedes apoyar respondiéndola. Claro. Al inicio en la contextualización nos decías que ya el derecho internacional humanitario se usaría en dos casos, cuando digamos guerras entre estados o para proteger a civiles en conflictos armados o guerras que hay dentro de un Conflictos estado. armados internos. ¿Sí? Entonces, digamos, analizando las posibles razones por las que han asesinado a los jóvenes en este año, que según las investigaciones que llevan hasta el momento, indican que fueron a causa de los grupos armados como las FARC, el ELN, cabería ahí que la familia de esos jóvenes hagan una denuncia ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, que acudan ya al derecho internacional humanitario.
claro que sí, pero pero no necesariamente por competencia del DIH. Para ir a una corte internacional, no necesariamente tiene que haberse presentado una violación del derecho internacional humanitario. Puede ser una violación de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Les decía que el DIH aplica en conflictos armados internos o en guerra entre naciones porque es un derecho para la guerra. Los derechos humanos aplican siempre en cualquier circunstancia, cualquier lugar, para cualquier persona. ¿Qué pasa aquí? Yo creo mucho que el caso de Dylan Cruz va a llegar finalmente, si la familia lo quiere o eso, va a llegar a las cortes internacionales. ¿Cuál es el procedimiento? Primero hay que agotar todas las instancias internas. Si agotadas las instancias internas, la familia considera que no hubo un fallo en derecho, o se siente vulnerada o violada en su derecho, o siente que el Estado no falló conforme a derecho, hace el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, primero de la comisión. La comisión estudia el caso y si lo ve pertinente se lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte será la que finalmente sancione. Pero mire que es un caso de violación de derechos humanos y no necesariamente de violación del DIH. A las cortes internacionales no solamente van los casos de derecho internacional humanitario. Entonces, yo estoy casi seguro que no solo lo de Dylan, posiblemente, bueno, lo de Diego Ordóñez, yo creo que la fiscalía sí va a sancionar, yo creo, porque eso es imposible que no lo hagan, no creo que, y no iría, pero el caso, por ejemplo, de Samaniego, el caso de los niños de Cali, depende cómo vaya el fallo, yo me temo mucho que esto va a terminar. Eso va a pasar 8 o 10 años y va a terminar en las cortes internacionales seguramente. O sea, las respuestas sí se pueden llevar porque no requiere ser violación al DIH para ir a las cortes internacionales. Es decir, perdón, hago otra intervención. Es decir, que estos casos se llevarían en un futuro a instancias internacionales, ya sea porque se agotaron todas las instancias en el Estado. Es decir, llegarían es porque el Estado colombiano no tuvo, digamos, la capacidad de responder ante esos sucesos, ¿sí? Exactamente, si la familia o el colectivo de abogados o quien sea considera que el Estado no falló, no sancionó o no falló en derecho o se siente vulnerable en su derecho, puede perfectamente acudir, ¿sí? Ya la Comisión Interamericana decidirá si estudia el caso, si lo acoge, y si lo acoge se lo envía a la Corte, que es la que finalmente sanciona. Pero es muy probable que eso llegue allá, yo creo, porque acuérdense que el Estado colombiano ha sido sancionado muchísimas veces, ¿sí? Por estos temas, porque el derecho interno nuestro, infortunadamente, es muy poco operante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos con otra pregunta para el señor Orlando Ortiz. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de denuncia ante la violación de derechos humanos? Bueno, digamos que un poco con lo que decía antes, hay instancias distintas a las que se debe o se puede acudir dependiendo del escenario, dependiendo del agente violador, dependiendo de la víctima y dependiendo del derecho que está violado. Yo aquí me he centrado muy poco en lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Porque sí sea, pero digamos, cuando hay derechos fundamentales, cuando son derechos fundamentales, basta una acción de tutela. Basta una acción de tutela para, o sea, derecho a la vida, libertad e integridad, entre otros derechos fundamentales. La instancia es artículo 86, Constitución, acción de tutela, y la Corte fallará. Depende del caso, por ejemplo, volvamos a los casos recientes. Estos casos, como fueron acciones sobre civiles, cometidos por civiles, ¿quién están denunciando? ¿Ante quién está la denuncia? Ante la Fiscalía General de la Nación. Ante la Fiscalía. El caso de Samaniego, el caso del Valle, los otros casos de Nariña, bueno, los de Antioquia, Antier en Algeciras, la instancia que juzgaría, que investiga y juzga,
es la Fiscalía General de la Nación. Son particulares civiles que violaron un derecho. Si es un agente del Estado, un militar, depende del caso, el que pasó ayer en Cauca, en Miranda. Es un soldado que hace un procedimiento, al parecer irregular, vamos a ver cómo lo califican. Hoy el coronel, se me olvidó el apellido, dijo que la bala pegó en el piso y luego rebotó y le cayó a la cabeza a Juliana Giraldo. Entonces, si consideran un acto de servicio esto, lo llegaran a considerar, la instancia que juzga es la justicia penal militar. Si no lo consideran acto de servicio, pasaría a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el órgano competente cambia, depende el agente violador, los móviles, las condiciones. Ahora, en los agentes del Estado, volviendo a lo que aclaraba ahorita, lo que decía Angie, en el caso, por ejemplo, de estos funcionarios, cuando es funcionarios públicos, la Procuraduría puede ordenar destitución o sanción administrativa a los dos agentes que cometieron el crimen contra Diego Ordóñez, pero no pasa de ahí. Entonces, sanciona administrativamente porque es un funcionario público, pero la Fiscalía sanciona penalmente, porque es el órgano competente para eso. Si es otra instancia, entonces miren el caso Uribe. El caso Uribe, bueno, ahí hay N cosas, investigaciones. Cuando él, en su condición de senador, lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Él, para evadir la Corte de Justicia, perdón, yo no sé si hay uribistas, pero yo digo, para evadir la Corte de Justicia, renuncia a su condición de senador, que tienen fuero especial, y entonces pasa a la Fiscalía. Es decir, cambia el juez y cambia incluso, está en la discusión si la ley, el decreto ley que lo sanciona o como se llame, es el que lo va a juzgar. Entonces, hay instancias para acudir jurídicamente distintas, pero hay que estudiar el caso en su particular. Yo le llamo en una cosa la atención, y sobre todo a ustedes jóvenes. El tema jurídico no es el único mecanismo de denuncia. El tema político es fundamental. La movilización social, el reclamo, la protesta social se volvió, y sobre todo en Colombia, un instrumento fundamental para la denuncia y para la reclamación, tanto más importante que jurídica. Esto se resuelve jurídicamente, no se resuelve políticamente, pero el hecho político es fundamental. Yo creo que si no hay la movilización que hubo el 10 de septiembre, el 9 y 10 de septiembre, el caso de Diego Ordóñez había cogido para otro lado, y posiblemente el ministro de Defensa, bueno, que ni siquiera pidió disculpas después por lo que pasó, habían dejado eso en el caso de la justicia penal militar, y cambia. Entonces, pues reafirmo eso. Gracias, me estoy yendo largo. No, señor Orlando, vamos, una última pregunta desde nosotros los moderadores, y ya ahorita damos espacio para que los integrantes del colectivo pues también realicen unas preguntas. Entonces, la última pregunta sería, señor Orlando, desde la conceptualización en derechos humanos, ¿considera usted que estos sucesos de asesinatos a los jóvenes de los que se comentaron hoy pueden ser denominados masacres o denominados homicidios colectivos? Mira, esta pregunta, yo primero llamo a que esto no se nos convierta en un eufemismo y un distractor, que es lo que fundamentalmente hay. Aquí hay un problema, y es que ni masacre ni homicidio colectivo está tipificado penalmente. Ese es un problema, es decir, no existe en el derecho penal, así como se dice homicidio es tal, algo que diga homicidio colectivo o masacre es tal. Ahí hay un problema, digamos que es un vacío, podría ser un vacío jurídico, para decir el primer punto. Sin embargo, la conceptualización sí es importante, pero vuelvo al tema, no jurídicamente, termina siendo políticamente importante, y en el lenguaje se vuelve importante. ¿Qué se ha considerado masacre? Porque de todas maneras hay un fallo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es de 2018, de la Corte Suprema de Justicia, en donde dice masacre es cuando se presenta un hecho en donde mueren más de 4 personas que están en estado de indefensión,
y esto es importante, en iguales circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Es decir, un hecho que se comete en un mismo momento a personas que están desarmadas en estado de indefensión y modo, tiempo y lugar. Y el mismo modo, tiempo y lugar sería una palabra clave. Esa es como la definición que dio la misma Corte Suprema de Justicia, pero no es una definición jurídica porque no está, como les digo, tipificada en el Código Penal. Lo dice así. Naciones Unidas habla de masacre cuando es de más de 3 personas y en las mismas circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Pero como no hay definición jurídica, se juega con eso. ¿Por qué es importante al final? ¿Qué es lo que hace el gobierno, a mi juicio, con esto? Es que el término masacre tiene mayor impacto en la opinión pública. ¿Sí? El término masacre o el término homicidio colectivo trata un poco de minimizar el impacto psicológico y político del hecho. Esa sería la gran diferencia. Pero hay una cosa que es importante. Si ustedes miran el informe de Naciones Unidas, dice que en Colombia el año pasado hubo 36 masacres. Si miran el informe oficial en Colombia, dice que en Colombia hubo 23 masacres. ¿Por qué? Porque en Colombia dicen que hay masacres, las cifras oficiales, cuando es más de 3, mientras que el otro dice es cuando es más de 4. Entonces se cuentan, o sea, si llegaron hasta 3, no lo cuentan, no lo cuentan como masacre. Entonces mira lo importante de eso. Y en el lenguaje es que fundamentalmente esto aparece. O sea, no podemos diferenciarlo como delito penalmente, pero políticamente y en el lenguaje es que termina siendo importante. Hay gente que dice si eso tiene implicaciones después en un caso de una reparación. Claro, cuando es masacre, hay un hecho cometido al mismo tiempo, hora y lugar. Puede que, digamos, una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional sancione pecuniariamente al Estado con mayor rigor que si fuera homicidios individuales, ¿sí? Entonces, en eso se vuelve importante. A la hora de establecer una sanción a un Estado, el concepto va a ser importante, porque la Corte va a fallar de acuerdo con las circunstancias. Entonces, hubo un actor armado, no hubo control del Estado, no hubo protección, no hubo presencia de la fuerza pública, hubo estado de indefensión. Eso se vuelven agravantes a la hora de establecer, la sanción. Pero digamos que la diferencia es no jurídica, no penal, es más por el lenguaje, es más política y se vuelve una cosa más de conveniencia. Naciones Unidas, les digo, usa más de 3 y aquí la mayoría de ONGs, que son las que más registran los casos, utilizan también el concepto de Naciones Unidas. Bueno, no sé si eso le responde y si quieren preguntar más, pues seguimos. Vale, señor Orlando, muchas gracias. Entonces, doy espacio pues, para que integrantes del colectivo EU hagan algunas preguntas al experto. Entonces, los escuchamos. O pueden controvertir, ¿no? Hello. Claro que sí, Kevin, te escuchamos. Bueno, llevo mucho tiempo en el que me lleva haciendo una pregunta, y es que si bien aquí en Colombia tenemos bastantes grupos armados, ilegales obviamente, ya sean guerrillas, paramilitares, la función del Estado, si bien también es luchar contra estos grupos que también violan los derechos de la ciudadanía, el Estado también debe proteger a la ciudadanía y si bien su función es protegernos, muchos de sus funcionarios, a los que ellos llaman casos aislados, manzanas podridas, muchas cosas más, también se han visto involucrados en violación a nuestros propios derechos humanos, inclusive a violaciones contra la propia vida. Entonces, yo como joven, también inclusive desde experiencias personales,
me he dado cuenta de que la rama de la Policía Nacional es responsable de muchos de estos crímenes y no son casos aislados. O sea, yo me he puesto a analizar los casos y no diría como que son casos aislados, sino que más bien ya parece como propio de su propio adoctrinamiento, de su propio entrenamiento. Entonces yo me hice la pregunta, la Policía Nacional no debería recibir un entrenamiento de carácter militar, puesto que las funciones de ellos son dirigidas hacia la ciudadanía, son funciones civiles. Entonces, pues la solución que muchas personas han planteado es una reforma institucional a la Policía Nacional. Sin embargo, yo considero que es el primer paso para llegar a una reforma es desvincular la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, puesto que el Ministerio de Defensa se enfoca más hacia lo militar. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo desde mi posición de joven, de persona de la ciudadanía, puedo impulsar en una decisión del Estado de que desvincule esta institución de la rama del Ministerio de Defensa? O bueno, también me gustaría escuchar la opinión de Orlando con respecto a si esta idea es viable. Primero, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la Policía Nacional en la mayoría de los países del mundo es un órgano de carácter civil, no militar, ¿sí? Y debería ser así. El tema es que la historia de Colombia llevó un poco a eso, sobre todo por el tema del conflicto armado, hizo que la policía pasara prácticamente, un cuerpo militar y que esté bajo la égida, bajo el control del Ministerio de Defensa. Y la policía ha sido permanentemente violadora de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ha hecho uso excesivo de la fuerza y porque ha violado las normas internacionales que ha suscrito el gobierno colombiano de limitación del uso de armas de fuego y de armas letales. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasó con Dylan y eso es lo que pasó en el 9 y 10 de septiembre aquí. Se desbordó en el uso de la fuerza y hubo uso de armas de fuego que están prohibidas para el caso de acciones de protesta, pero incluso así no sean pacíficas. Ojo. Aquí había una manifestación violenta de las personas que estaban protestando porque fueron a quemar el CAI y le tiraron piedra a la policía. Aún así, el uso proporcionado de la fuerza dice, si le están tirando piedras, usted no puede tirar bala. ¿Sí? Usted puede usar la fuerza porque lo atacaron violentamente, pero ojo, fuerza proporcional a la respuesta que le están dando, ¿sí? Entonces, ni siquiera porque quemaron los CAI o le tiraron piedra, estaba justificado el uso de las armas de fuego, para no dejarnos engañar. Yo lo veo muy difícil. Yo también creo, como tú, que la policía debe pasar a ser parte del Ministerio de Gobierno, o el Ministerio del Interior, como más se conoce aquí, y que no debe ser un cuerpo militar, menos hoy, porque el conflicto armado se ha desactivado. Pero en el régimen, yo estoy usando términos de politólogo para entender qué es el régimen. En el régimen político colombiano, sobre todo en el gobierno actual, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que pase. Eso implica una reforma en el Congreso, que la van a presentar. Ya hay varios congresistas con proyectos de ley. No creo que pase. ¿Por qué no creo que pase? Y ahí voy a lo del régimen. Porque nosotros tenemos un ejecutivo, presidente y ministros, que controlan el 80% del legislativo casi, que es el que va a tomar finalmente la decisión. Entonces, la única forma es que tengamos una composición del Congreso distinta, y no la tenemos en este momento. O sea, el jefe de gobierno, el presidente Duque y el partido de gobierno tienen una coalición mayoritaria que seguramente va a impedir que una reforma de esas características pase. No, yo dudo mucho que en este gobierno pase, porque el Congreso lo tenemos en contra frente a una decisión de esa naturaleza, con la que yo estoy de acuerdo. Si es una policía civil, se restringe el uso de armas y se le restringen sus funciones, ¿sí? Ya no tendría que estar patrullando con armas en las calles. Pero yo no soy optimista
que eso pase. Ahora, mientras que eso pasa, que tengamos una reforma estructural que vuelva a una policía civil y que su órgano de competencia de control no sea el ministro de Defensa, lo que habría que hacer es utilizar los otros instrumentos del derecho. Por ejemplo, en este momento hay que apoyar la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Para que haga efectiva la sanción, para que el ministro se obligue efectivamente a pedir perdón, para que dejen de usar la carabina calibre 12. Hay que establecer las demandas que sean del caso ante la Corte Constitucional, toca utilizar los instrumentos del derecho y yo insisto, hay que utilizar la movilización social también para presionar, porque no creo que tengamos las condiciones políticas en este momento para garantizar que una reforma de esa naturaleza curse en el Congreso y sea aprobada. Pero estaría de acuerdo contigo en que eso es lo que hay que hacer. Ahora, ojo a esto también. Yo también creo que, yo más que en la norma, aunque la norma es importante, creo en las virtudes. Y es si tuviera, porque finalmente los policías saben que tienen limitación para el uso de armas de fuego, ¿sí? Pero pues no lo hacen, porque es que el policía lo forman como militar. Yo alguna vez dicté un curso de derechos humanos en la policía, les cuento. Entonces, ellos salen del curso de derechos humanos de 6 a 8 de la mañana y de 9 a 12 tienen entrenamiento. Y en el entrenamiento es todo lo contrario al curso de derechos humanos. Les ponen muñecos al frente a dispararle a la cabeza, a hacer blanco. Y ellos celebran más el entrenamiento de darle al tiro al blanco a la cabeza de una persona que le ponen al frente, digo un muñeco, ¿cómo se llame esto? Entonces la formación militar termina teniendo un gran peso frente a los cursos que les dictan, porque les dictan muchos cursos de derechos humanos, incluso tienen delegado para los derechos humanos en la policía, pero eso no funciona. Entonces ahí como siendo un poco platónico, serán mejores las virtudes, el comportamiento ético que las mismas normas. Las normas no las van a poder seguir violando porque, entre otras cosas, ya les digo, ese tipo de uso desmedido de las fuerzas está prohibido hace rato y Colombia firmó pactos internacionales para la limitación en el uso de armas de fuego en el caso de protestas sociales. Entonces, eso existe, pero la formación del policía es otra cosa. Mil gracias, Orlando, por la intervención. No sé si algún otro joven quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de derechos humanos. Yo quisiera como un poquito controvertir unas afirmaciones que hizo el señor Orlando. Dale. Digamos que el señor Orlando manifestó el tema del fallo proferido por la Sala de Sanción de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que se pidió ante la Corte Constitucional que se hiciera revisión de la misma. Pero entonces ahí viene la situación, digamos que el gobierno nacional se está pasando las altas cortes. Digamos que el señor Orlando mencionaba de que era decisión del gobierno nacional si acataba o no acataba lo que profería el fallo. Entonces, listo. Entonces, el gobierno nacional se pasa por locha lo que falló la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces, si se pasa por la Corte Constitucional, ya el gobierno nacional ya no podría hacer esto. Digamos que no sé si es que el gobierno nacional les está haciendo como de alguna forma, de todas las maneras, hacer una omisión. Si tenemos en cuenta, si se llega a preferir una tutela, cuando se prefiere una tutela a través del decreto 2591 de 1991, se dice que el fallo que se da de una tutela debe ser cumplimiento de 48 horas al preferir su fallo. Pero entonces digamos que si nos fijamos aquí, el gobierno nacional no está haciendo el cumplimiento a lo que vendría a ser lo proferido del mismo. Además, tengamos en cuenta que si se llega al caso entonces a la Corte Constitucional y se establece por la Corte Constitucional que se debe o no utilizar el calibre por lo cual causó la muerte de Ilan, entonces sería de obligatoriedad de que el gobierno acate esta norma, teniendo en cuenta que las sentencias de la Corte, cuando siempre se pronuncian a nombre del pueblo, y el mandato constitucional tendría a ser como el mayor órgano de
de la legislación, y además también tendrían valor de cosa juzgada, por lo cual sería de obligatorio cumplimiento. Entonces, digamos que yo quería un poquito como contravertir, digamos que el tema de que el gobierno nacional se pase por la loncha lo que vendría a ser los preferidos por las altas cortes. Y si se pide una investigación a través ya de la Corte Constitucional, pues espero y teniendo en cuenta lo que vendría a ser la normativa, que el gobierno nacional acate esas normas que se establezcan desde lo que vendría a ser la Corte Constitucional como garante de la Constitución política. Sí, Angie, no sé si yo me expliqué mal o no, yo estoy de acuerdo. En este caso, el gobierno tiene que cumplir. O sea, además, fue una segunda instancia y las segundas instancias ya son inapelables. O sea, el gobierno tiene que cumplir, ¿sí? Incluso ayer o esta mañana, José Gregorio Hernández, que fue magistrado de la Corte, dijo la Corte no recomienda, ordena, tiene que cumplir, independiente de que el gobierno apele a la Corte Constitucional, ¿sí? Eso es lo real. Tiene que cumplir, tiene las 48 horas, pero ya no cumplió, creo que ya no cumplió. Lo que yo decía es, como no cumplió, el gobierno tiene la posibilidad de pasarle a la Corte después podrá decir si falla en favor de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, o se produce lo que se llaman siempre un choque de trenes, la contradice, entonces vamos a ver qué pasa. Pero en este momento no, en este momento el ministro tiene que cumplir, pero no cumplió. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opciones se están presentando? Uno es que sea llamado a una moción de censura en el Congreso, que no va a pasar, no va a pasar por las mismas razones que les decía, el Congreso es mayoritariamente del gobierno, entonces seguramente no, o el ministro tiene que renunciar, o finalmente esperaríamos que la Corte imponga una sanción al ministro, que puede ya incluso llevar a una cosa penal, una multa, una suspensión temporal o etcétera, pero no, yo estoy de acuerdo, el gobierno tiene que cumplir, el fallo es inapelable, aún con que la Corte Constitucional haga su revisión y ratificará o denegará la decisión de la Corte Suprema, pero no hay, de hecho ahí no hay tutía, como dicen, el ministro tenía que cumplir. Lo cierto es, Angie y demás compañeros, pues que no cumplió, y eso es lo que yo llamo un régimen autoritario, que sí, efectivamente se está pasando por la faja del Estado de Derecho, no lo está cumpliendo. No solo en este caso, en muchos otros casos nosotros tenemos un problema ahorita de que todos los mecanismos, los órganos de control están en el Ejecutivo, la Fiscalía está en el bolsillo del presidente, el procurador es del presidente, el contralor es del presidente, el Banco de la República va a ser del presidente, pues eso, por eso digo, pasamos de una democracia a un régimen de dictadura constitucional formal, que eso es lo que nos estamos quedando, pero ratifico, el ministro tiene que cumplir. ¿Qué pasa si no cumple? Vamos a ver. Vale, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o ya vamos la conclusión de este conversatorio. No sé si queda tiempo para hacer la última pregunta, digamos, de parte de la organización. Claro que sí, Karen. Hagamos ya esa última pregunta y ya damos cierre final, ¿vale? Te escuchamos. Siempre nos han vendido casi de manera comercial en todo lugar en que hay una reunión de jóvenes o que los jóvenes nos encontramos, que la solución a la violencia, la solución a lo que ha pasado en el país anteriormente somos nosotros, las nuevas generaciones, los líderes, los estudiantes, que la mejor arma es estudiar, pero ¿cómo van a vendernos una solución o sea, una solución de este tipo, cuando según todo lo que hemos hablado en el conversatorio y todo lo que es nuestra realidad colombiana, a los jóvenes los matan en las manifestaciones, a los que nos matan les están metiendo miedo y empiezan a meterles miedo desde los padres en adelante? Se vio aquí en Cajicá y se ve reflejado pues, en todo el mundo. A los líderes por las mismas terminan siendo blancos de amenazas y sus causas y sus derechos terminan siendo vulnerados. Y lo mismo pasa con los estudiantes, que a muchos tampoco se les da la educación superior que merecieran. Entonces, ¿cómo planteamos una solución con estas bases tan
a medio hacer, porque realmente es eso, o sea, a medio hacer y no se cree, no, o sea, no es posible terminarlas sin que bueno, se haga una generación nueva o que no se haga como el de la vista gorda, el que esté, bueno, el mandatario de turno. Bueno, ¿cómo planteamos una solución con estas bases tan poco sólidas? ¿Me preguntas a mí? Sí, señor, qué pena. No, bien, no, pues es que yo me haría la misma pregunta que tú, pero infortunadamente, pues los jóvenes, los y las jóvenes eh, están siendo las principales víctimas en estas últimas masacres, pero afortunadamente también yo digo, son principalmente los jóvenes y las jóvenes las que se están movilizando, sobre todo desde el año pasado, pero siempre yo me acuerdo de la MANE, todo este tipo de cosas. Entonces yo por un lado celebro la actitud de los jóvenes. Yo sí creo que la esperanza siguen siendo los jóvenes, pero en unas condiciones cada vez más adversas, cada vez más difíciles y con un sacrificio muy grande y un sacrificio sobre todo en vidas. Yo creo que no tenemos una opción distinta, creo yo también he sido activista muchos años, ahora me muevo escribiendo cosas, pero yo sí creo que los jóvenes, las jóvenes tienen una responsabilidad histórica en este momento, pese a todo lo que tú estás diciendo, pese a esas circunstancias tan adversas que estamos viviendo, porque yo creo que por fortuna la hidalguía, la convicción, incluso hay que decirlo, el no tener miedo, porque es que salir en este país a protestar también genera miedo, nos aterrorizan. Yo creo que hay que insistir, yo creo que hay que insistir, Karen y todos, porque no tenemos otra opción. Ojalá se vincule mucha más gente. Yo creo que se está vinculando. Yo creo que lo que se nos viene en el país en estos meses va a ser bastante crítico por la situación social que hay, de lo que era la pandemia, toda esta situación de la configuración que está tomando este gobierno va a ser difícil, pero no tenemos otra opción. Perseverar, perseverar, como decía Bertolt Brecht, no sé si recuerdan, hay quienes luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, y hay quienes luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles, decía Bertolt Brecht. Yo les recuerdo eso a los jóvenes, nos toca. Yo también desde mi juventud estuve en todas estas cosas, infortunadamente creo que no ha cambiado mucho, pero yo las animo a que no pierdan ni la esperanza, ni la hidalguía, ni la valentía, y sigamos trabajando por los derechos humanos. Eso es lo que digo, compartiendo todo lo que tú acabas de decir. Es injusto con los jóvenes, porque los están poniendo como carne en cañón, pero hay que celebrar que los jóvenes, por fortuna, no se están quedando quietos. Yo por lo menos lo celebro. Ahí en el chat les compartí un blog. Hay dos escritos recientes que he hecho sobre estos dos temas. Si quieren los invito a leerlos para que lo reflexionen. Está parte de lo que yo he dicho, un poco de lo que les he comentado hoy. Y bueno, de pronto les sirve para complementar más esta discusión. Gracias. Orlando, muchísimas gracias por tu intervención, por el mensaje, la invitación que nos haces a nosotros los jóvenes. Pues ya para dar marcha final al conversatorio, Javier Aldana, practicante de psicología de la Universidad Minuto Dios, nos va a aportar las conclusiones de lo que realizamos en la tarde de hoy. Javier, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Bueno, yo quiero empezar con una frase de Paulo Freire que dice que nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. El hombre se libera en comunión. Bueno, ¿por qué?
En este caso, nosotros tenemos como la oportunidad, viéndolo desde un punto de vista de liderazgo, ¿m? O de situación de contemplar los derechos humanos desde la parte de los jóvenes. Bueno, entonces lo que yo quiero decirles a ustedes es, digamos, que quedó como claro que estos espacios contribuyen a la formación y a toda la parte pedagógica de formación de los jóvenes y pueden llegar a contribuir una mirada crítica y reflexiva de lo que son los temas que suceden en nuestro país y en nuestro mundo, en nuestro diario vivir, y que de una u otra forma estos espacios también nos dirigen a algunos entes y hay que reconocer los poderes de cada uno o las partes fundamentales que constituyen y elaboran hacia la protección de los derechos. Que sí hay que mirar si realmente se da o se protegen o cómo se cumple el papel, es decir, de parte, bueno, voy a la parte del Estado, que el Estado tiene como en este momento como conclusión mirar hacia la parte de la desigualdad y la violencia, la discriminación, los conflictos armados y la violencia, la impunidad y digamos que un poco de la debilidad de las instituciones que hacen que esto se cumpla. Y un poco sobre los déficits de democracia que tenemos a nivel a nivel de Colombia y del mundo, porque no solamente acá nos pasa esto, eso pasa también en otras partes del mundo, y también como las creencias, digamos, y las dificultades que tiene o que tenemos nosotros, y es que a mí me gusta bastante el espacio que se creó hoy y la libertad que hemos tenido para hablar y manifestar la situación, y estuvo muy bueno porque hubo intercambio de conocimientos y de saberes, y esa es una de las partes fundamentales, la carencia de conocimientos, la carencia de capacidad, la carencia de compromiso, la carencia de seguridad. Entonces, esa es una de las partes que tiene que cubrir el Estado también. Ahora, todo de mano de que sabemos que hay un déficit de las instituciones, pero nosotros como jóvenes tenemos, digamos que otros retos, y entre esos está promover el desarrollo de los derechos, contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva, suscitar, digamos que como un compromiso, hacerlo o solicitar ante las instituciones que deben velar sobre eso. Para eso están las tutelas, como lo habló el señor Orlando, y toda la parte de la parte legal y jurídica o política que también que hay que separar y saber cuál cumple cada situación. Digamos que como jóvenes tenemos la parte de promover o desarrollar actitudes y valores entre nosotros mismos y hacernos cada día más fuertes para que ese miedo que están implantando no nos venza, sino cada día seamos más unidos. Por eso la frase de Paulo Freire, entonces nadie libera a nadie, ¿sí? Ni nadie se libera solo. Yo diría que esto es en comunidad. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo más. Vale, muchas gracias, Javier, pues por la conclusión que nos das. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de los que están presentes, al colectivo OEU por esa participación. El objetivo de este espacio es ver, saber, conocer la perspectiva de los jóvenes y, como muy bien han dicho ustedes, el futuro del país. El señor Orlando, al señor Andrés, muchísimas gracias por esos aportes tan importantes que nos brindaron el día de hoy. A Javier, a Rafaela, a Nicolás Nieto, muchísimas gracias por el espacio. Y pues espero que pues todos los jóvenes que estén viendo este conversatorio también sea un gran aporte para
el desarrollo y el crecimiento de cada uno de ustedes, y que sea también motivo para seguir ejerciendo el cambio que nuestro país necesita. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Veo ahí. A mí me gustaría preguntar algo, pero pues no es relacionado